¿Recuerdas la primera vez que fingiste ser alguien que no eras y funcionó? No hablo de una mentira grande. Hablo de ese momento en que ajustaste tu forma de hablar, tu forma de vestir, tu forma de presentarte, porque intuiste que la versión real de ti no era suficiente para lo que necesitabas. Y funcionó. Y nadie lo supo. Y una parte de ti sintió alivio, y otra parte sintió algo más difícil de nombrar. La historia del gato con botas lleva siglos disfrazada de cuento infantil. Pero no es un cuento para niños. Es el manual más honesto que existe sobre cómo funciona el mundo de las apariencias. Y lo más incómodo de todo es que el protagonista ganó. 3 hermanos, un padre muerto y un testamento que era, en realidad, una sentencia. El mayor recibió el molino, el segundo el burro y el menor, un gato. No era solo pobreza, era la humillación de la insignificancia, el mensaje silencioso de que tu vida vale menos que la de tus hermanos, que el mundo ya decidió tu lugar antes de que pudieras elegirlo. El joven miró al animal y no vio una mascota, vio el resumen de todo lo que no tenía. Pero entonces el gato habló, y no pidió clemencia, pidió una inversión. Dame unas botas. Ese fue el primer pacto, no entre el bien y el mal, entre la desesperación y la oportunidad. El gato entendía algo que el joven aún no sabía, que en un mundo de apariencias, la herramienta más poderosa no es la fuerza ni el dinero. Es el relato que otros construyen sobre ti cuando no estás mirando. El gato no alimentaba al joven, alimentaba una ficción. Cada perdiz, cada conejo entregado en el palacio real, venía acompañado de las mismas palabras. De parte de mi amo, el Marqués de Carabás. Un nombre que no existía, una identidad construida sobre el vacío, una etiqueta pegada sobre la nada, repetida con suficiente consistencia para convertirse en verdad. El rey no investigó, no pidió pruebas, no fue a conocer al marqués. Simplemente empezó a desear su amistad. ¿Por qué? Porque lo desconocido, cuando viene acompañado de generosidad constante, siempre se percibe como superior. La mente humana llena los huecos de información con lo que más desea creer. No necesitas ser extraordinario. Solo necesitas que alguien extraordinario hable de ti antes de que llegues a la habitación. ¿Cuántas veces has entrado a una situación nueva intentando proyectar una versión de ti más segura, más capaz, más establecida de lo que realmente eras en ese momento? El día del golpe definitivo, el gato desnudó a su amo. Lo lanzó al río. Gritó al cielo una tragedia inventada, y cuando la carroza del rey se detuvo, el joven salió del agua sin nombre, sin historia, sin pasado. Para que el marqués naciera, el hijo del molinero tuvo que morir. El rey, ansioso por validar su propia fantasía sobre ese hombre misterioso, lo vistió con sedas reales, lo invitó a su carroza, lo trató como a un igual. Observa este momento con cuidado. El joven no era rico, no tenía tierras, no tenía linaje, pero parecía todo eso, y para el mundo que lo miraba, eso era exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces has construido una versión de ti mismo para una entrevista, una primera cita, una reunión importante? ¿Cuántas veces has enfatizado lo que tenías y silenciado lo que te faltaba? No como mentira, como supervivencia. El joven en el río no era un fraude. Era alguien que finalmente tenía la oportunidad que nunca le dieron y estaba dispuesto a tomarla de la única forma que podía. El gato corría por delante de la carroza real y a cada segador, a cada campesino que encontraba en los campos, les decía lo mismo. Si el rey pregunta, estas tierras son del Marqués de Carabás. Y cuando alguien dudaba, el gato añadía algo más. Una amenaza, velada pero clara. El miedo se convierte en el notario de la mentira. Firma lo que el dinero no puede comprar.
Cuando el rey miró por la ventana de su carroza, vio un imperio. No vio la extorsión, no vio el hambre, no vio el engaño. Vio lo que el gato quería que viera. ¿Cuántas de las cosas que admiramos hoy fueron construidas con este mismo guión? ¿Cuántas fortunas, cuántas reputaciones, cuántos éxitos son el resultado de alguien que supo controlar exactamente lo que el mundo veía y lo que nunca vería? No te estoy pidiendo que lo condenes, te estoy pidiendo que lo reconozcas. Faltaba una pieza: el hogar. El castillo pertenecía a un ogro, un ser de fuerza brutal pero ingenua, el verdadero dueño de todo lo que el marqués estaba a punto de reclamar. El gato no usó garras, usó la vanidad del monstruo. Lo retó a transformarse, primero en un león. El ogro rugió, se hinchó, demostró su poder. Luego el gato lo desafió a algo más difícil. ¿Puedes convertirte en algo pequeño? ¿En un ratón? El ogro, demasiado seguro de sí mismo para sospechar la trampa, lo hizo. Y en un parpadeo, la verdad desapareció. El dueño legítimo fue devorado. El castillo quedó vacío de su historia real, listo para ser llenado con una nueva. El gato se tragó la realidad para dejar solo la cáscara del mito. ¿Cuántas veces hemos devorado nuestra propia verdad para encajar en el espacio que otros dejaron libre? ¿Cuántas veces hemos transformado quiénes somos? Nos hemos hecho más pequeños o más grandes de lo que somos para caber en lo que la situación necesitaba. El joven entró al castillo, se casó con la princesa, recibió los honores de un soberano. El círculo se cerró. El fraude fue tan absoluto que se volvió legal. Y aquí está lo que el cuento no te dice, lo que los narradores siempre omiten. Esa noche, a solas por primera vez en mucho tiempo, el joven se miró al espejo y no vio al marqués de Carabás. Vio al hijo del molinero, al que no recibió nada en el testamento, al que casi se comió al gato por hambre. Todo lo que lo rodeaba era real: el castillo, la princesa, el título. Pero la historia que lo había traído hasta ahí no la podía contar nunca. Y ese es el precio que nadie menciona cuando hablamos de las apariencias. No que sean mentira, sino que cuando funcionan, te dejan atrapado en ellas. No puedes quitarte las botas, no puedes volver a ser el hijo del molinero, no porque el mundo no te lo permita, sino porque tú ya no sabes cómo serlo. El gato con botas no es la historia de un fraude. Es la historia de alguien que no tenía nada y encontró la única salida que el mundo le dejó. Y ganó. Eso es lo que hace incómodo el cuento. No que haya engañado, sino que el engaño funcionó. Que el sistema recompensó la apariencia sobre la sustancia, que nadie investigó, que nadie preguntó, que todos prefirieron creer en el marqués. Porque el mundo no está diseñado para los hijos del molinero. Está diseñado para quienes saben narrar una historia sobre sí mismos que otros quieran escuchar. Y eso nos incluye a todos. A ti, que me escuchas a media voz. ¿Sabes exactamente en qué momento dejaste de ser tú y empezaste a ser la versión que el mundo necesitaba que fueras? Deja un me gusta para mantener este fuego encendido. Suscríbete y elige tu próxima historia.